Hola amigos y estudiantes, en este video vamos a desarrollar el concepto general de funciones, el dominio, rango y las diferentes representaciones. Bienvenidos. Bueno, quédense hasta el final del video y descubran la pregunta clave sobre el tema. Bien, empezamos. ¿Qué aprenderemos? Vamos a reconocer las funciones con sus características, el dominio, el rango y los diferentes tipos de representaciones matemáticas. Recordemos que para comprender el concepto de función debemos identificar las relaciones matemáticas y sus características como eje fundamental del razonamiento lógico matemático. Bien, empecemos. Las funciones se definen como la relación entre dos conjuntos cuando el dominio está compuesto por todos los elementos del conjunto de partida. Y eso se define debido a que las funciones son las relaciones matemáticas que cumplen las siguientes dos propiedades. La primera establece que todo elemento del conjunto de partida tiene una imagen en el conjunto de llegada. Y la segunda establece que cada elemento del conjunto de partida sí y solo sí tienen una sola imagen en el conjunto de llegada. Por lo tanto, desde la rigurosidad de los conceptos matemáticos, las funciones se definen como la relación entre dos conjuntos. Vamos a verlos. Muy bien, por lo tanto, vamos a identificar la primera propiedad de las funciones. Como podemos observar, los siguientes son ejemplos específicos de relaciones que no son funciones, porque no cumplen la primera propiedad. Todo elemento del conjunto de partida tiene una imagen en el conjunto de llegada. Vemos entonces, en el primer caso, la relación entre los conjuntos X, cuyos elementos son A, B, C y D, y el conjunto Y, cuyos elementos son 1, 2, 3 y 4. En el primer caso, el elemento B del conjunto denominado X no tiene correspondencia con ningún elemento del conjunto Y. Por lo tanto, esta relación no es una función. Y para el segundo caso, observamos dos conjuntos, el conjunto M con los elementos 2, 3, 4 y 5 y el conjunto N con los elementos A, B, C y D. En este segundo caso, observamos que el elemento 5 del conjunto de partida, M, no tiene correspondencia alguna con ningún elemento del conjunto N. Por lo tanto, tampoco esta relación es una función. De tal manera que las funciones se definen como la relación entre dos conjuntos, cuando el dominio de la función está compuesto por todos los elementos del conjunto de partida. Bien, para entender la aplicabilidad de la primera propiedad, desarrollemos el siguiente ejemplo. Dice así: las siguientes relaciones sí son funciones, ya que cumplen con la primera propiedad. Observamos entonces acá que todos los elementos en el conjunto M, es decir, los elementos 2, 3, 4 y 5, cada uno tiene una relación con algún elemento del conjunto N. Y en el segundo caso observamos que los elementos del conjunto X, es decir, A, B, C y D, tienen una correspondencia con algún elemento del conjunto Y. Por lo tanto, todos los elementos del conjunto de partida ahora sí tienen correspondencia con elementos del conjunto de llegada. Por lo tanto, estas dos relaciones sí son funciones. Están cumpliendo con la primera propiedad que los identifica. A continuación, aplicamos las propiedades. Bien, vamos con la segunda. Dice la segunda: cada elemento del conjunto de partida sí y solo sí tiene una sola imagen en el conjunto de llegada. Muy bien, vamos a verla. Entonces, identificamos acá dos casos. En el primero tenemos dos conjuntos, el conjunto P, cuyos elementos son A, B y C, y el conjunto Q, cuyos elementos son 1, 2 y 3. Observamos entonces que en esta relación no se cumple la segunda propiedad, por lo tanto no es una función. ¿Por qué no se cumple la segunda propiedad? Porque resulta que el elemento A del conjunto P tiene dos correspondencias hacia los elementos del conjunto Q. En este caso, A está relacionado tanto con el 1 como con el 2,
quiere decir que esta relación no cumple con la segunda propiedad, por lo tanto, deja de ser función. Ahora en el caso número 2 vemos dos conjuntos, el conjunto H, cuyos elementos son A, B, C y D, y el conjunto J, cuyos elementos son 1, 2, 3 y 4. Como podemos observar, el elemento D del conjunto H tiene dos correspondencias con los elementos del conjunto de llegada. Por tal motivo, no es una función. De tal manera que las funciones se definen como las relaciones entre los dos conjuntos donde cada elemento del conjunto de partida tiene una sola imagen en el conjunto de llegada. Bien, pero para entender la aplicabilidad de esta segunda propiedad, vamos a desarrollar el siguiente ejemplo. Dice así. Tenemos entonces a la izquierda una relación en donde están los conjuntos P y Q. Y como observamos, esta relación sí está cumpliendo con la segunda propiedad porque observamos que todos los elementos del conjunto de partida, es decir, A, B y C, cada uno tiene una sola correspondencia con los elementos del conjunto de llegada. Y para el ejemplo que está a la derecha, de dos conjuntos, el conjunto H, cuyos elementos son A, B, C y D, y el conjunto J, cuyos elementos son 1, 2, 3 y 4, vemos que también está cumpliendo con la segunda propiedad. Por lo tanto, todos los elementos del conjunto de partida ahora sí tienen una única correspondencia con los elementos del conjunto de llegada. Entonces se está cumpliendo la segunda propiedad, por lo tanto, estas dos relaciones son funciones. Bien amigos, después de haber analizado las dos propiedades, por acá les dejo los siguientes ejercicios para reforzar los conocimientos que hemos adquirido hasta este momento. Continuamos. Notación de funciones. Otra forma de determinar si una relación es una función es a través de una regla que dice así. Regla de asignación entre los elementos de los dos conjuntos de tal manera que exista una correspondencia. Como podemos observar, la regla de asignación entre los elementos de los dos conjuntos aplica con las operaciones de asociación. Veamos el siguiente caso. Tenemos dos conjuntos así. Sea X el primer conjunto cuyos elementos son A, B, C, D, es decir, el conjunto de las letras del alfabeto, y sea el conjunto Y cuyos elementos son vocal y consonante, es decir, el conjunto de la clasificación de las letras del alfabeto. Entonces se puede establecer una regla de asignación entre los elementos de los dos conjuntos de tal manera que exista una correspondencia. Para este caso, la regla sería: a cada letra del alfabeto le establecemos su clasificación. Es decir, a cada elemento del conjunto de partida se le asigna una correspondencia con un elemento del conjunto de llegada. Ninguna vocal puede ser consonante y también ninguna consonante puede ser vocal. Veamos analizado exactamente. Entonces, por lo tanto, podemos agrupar en parejas los elementos de los dos conjuntos cumpliendo la regla de asignación. Entonces la función quedaría de la siguiente manera. Las parejitas serían así. Entonces A con vocal, B con consonante, C con consonante, D con consonante y así sucesivamente. Como vemos, esa es una regla de asignación que permite establecer una función entre estos dos elementos. Bien, después de haber analizado la regla de asignación, por acá les dejo el siguiente ejercicio para aplicar ese concepto. Continuamos. A continuación vamos a dar la definición general de funciones. Entonces, la notación y igual a f de x, así es que se lee, significa que mediante una regla, un elemento asociado a x es y. ¿Qué significa eso? Un elemento asociado a la variable independiente corresponde a la variable dependiente, siendo y la imagen de x mediante la función. Ahora seguiremos con la definición general y igual a f de x. En la mayoría de los textos matemáticos vamos a encontrar esta rigurosa definición. Por lo tanto,
y igual a f de x indica la ecuación mediante la cual está matemáticamente definida la función. Se dice que y es la imagen de x mediante f, que es la función. Generalmente entonces el conjunto de partida, para simplificar el tratamiento matemático, lo vamos a llamar conjunto x, y el conjunto de llegada lo vamos a denominar conjunto y. Bien, ahora vamos a especificar los componentes importantes para las funciones, los cuales son el dominio y el rango, los que corresponden a la caracterización de los elementos de los conjuntos relacionados en una función. Bien, dice así: el dominio es el conjunto de los elementos del conjunto de partida, X para este caso, que tienen una única imagen cada uno. Los elementos del dominio se denominan generalmente variable independiente. Recordemos que a las variables les podemos asignar cualquier letra del alfabeto. En este ejemplo será la letra X, como ya les he mencionado anteriormente. El rango en algunos textos es denominado recorrido, dependiendo de la cantidad de elementos que estén asignados en la relación. Entonces dice, es el conjunto de los elementos del conjunto de llegada, que son las imágenes de los elementos del dominio, es decir, y igual a f de x o f de x igual a y. Los elementos del rango se identifican como la variable dependiente. Entonces, para este caso, lo vamos a simbolizar con la letra y. Bien, para entender los conceptos de dominio y rango, desarrollemos el ejemplo a continuación. Dice así: se indica la correspondencia entre las ciudades de Colombia y algunos equipos de fútbol profesional. La distribución de cuál conjunto es el de partida y cuál es el de llegada puede condicionar si es función o no, y lógicamente los valores del dominio. Bien, entonces a continuación aplicamos los conceptos entregados en este ejemplo. Si establecemos que el conjunto de partida sea en la ciudad de Colombia, la relación no puede expresarse como una función, ya que no cumple con una de las propiedades, debido a que uno de sus elementos tendría dos imágenes. Entonces podemos observar para este caso que el elemento Bogotá del conjunto ciudades tiene dos imágenes en el conjunto de llegada, es decir, equipos de fútbol profesional. Por lo tanto, esta relación no cumple con el concepto general de función. Es una relación, pero no es función. Muy bien, por lo tanto, vamos a reordenar el conjunto de partida y el conjunto de llegada para que la relación se convierta en función. Entonces, queda de la siguiente manera: si establecemos que el conjunto de partida sea el conjunto de equipos de fútbol, claramente podemos definir la función con el enunciado el equipo que está en la ciudad. Entonces, como podemos observar de esta organización, ahora sí la relación es una función. Entonces, esta relación ahora sí está cumpliendo con las propiedades, por lo tanto, es una función. Como podemos ver entonces, la distribución de cuál conjunto es el de partida y cuál es el de llegada puede condicionar si es función o no, y lógicamente los valores del dominio y el rango. Bueno, amigos estudiantes, las funciones nos permiten matemáticamente trabajar más detalladamente el comportamiento de las variables y sus relaciones. Por acá les dejo el ejercicio poderoso de la clase de hoy para aplicar los conceptos generales de funciones que hemos desarrollado. Importante, las funciones nos permiten cuantificar a través de fórmulas las variaciones entre las magnitudes relacionadas y predecir el comportamiento de muchos fenómenos de las ciencias naturales y de las ciencias sociales. Por lo tanto, con las funciones interpretamos en el lenguaje algebraico los datos presentes en las situaciones reales de la vida. En muchas ocasiones se dice que las funciones son como unas maquinitas, en donde vamos a introducir en la maquinita los valores de la variable independiente y al final vamos a obtener un resultado que son los valores de la variable dependiente. Bueno, llega el momento de la pregunta. Dice así:
¿Sabías que las fábricas de automóviles diseñan los motores de los vehículos analizando la función entre la cantidad de kilómetros recorridos por los vehículos y el gasto de combustible? Los invito entonces en la cajita de comentarios a realizar la investigación. Muchísimas gracias y espero que les haya gustado la clase. Recuerden que estaré subiendo videos de matemáticas